Bendiciones con todos. Tema 24, las verdades de la palabra de Dios. Hoy Seba se revela al rey David y utilizamos 2 Samuel capítulo 20. ¿Sí? Recordemos un poco el video anterior. David tiene encuentro con dos personas que antes le habían ofendido y hubo restauración, hubo perdón. Y también en términos generales queda un conflicto ya. Se va viendo un conflicto entre las 10 tribus de Israel y la tribu de Judá, que como vamos a ver más adelante, cuando el hijo de rey Salomón, ahí se dividen totalmente la nación de Israel. Y todo por la consecuencia del pecado. Veamos este asunto de Seba que se revela al rey David. La rebelión es contagiosa. La rebeldía de Absalón se regó como incendio, prendiendo el fuego en los corazones de los rebeldes. Y uno de ellos fue un hombre de la tribu de Benjamín. Dice versículo 1 del capítulo 20 de 2 Samuel: aconteció que se hallaba allí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo: no tenemos nosotros parte en David, ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. La Biblia describe a Seba como un hombre perverso. En hebreo es Belial, que también significa sin valor, bueno para nada. Así se describe también a los malvados hijos de Eli. ¿Se acuerdan? En 2 Samuel capítulo 2, versículo 12. Pablo dice que no hay nada en común entre Cristo y Belial en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 15. Ahora, algunos de la tribu de Benjamín se quedaron resentidos porque la corona del rey no había quedado entre los descendientes de Saúl, sino que había sido transferida a la tribu de Judá. Entre los hombres de Benjamín que manifestaron su descontento estaban Seba y Simei. Como mencionamos al principio, la rebelión es contagiosa y el llamado de Seba a rebelarse fue atendido por las tribus de Israel que habían seguido a Absalón. Vea usted. El versículo 2 de 2 Samuel capítulo 20 dice: y así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri. Mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Esta división es un preámbulo de lo que vendrá después. En tiempos del hijo de Salomón, el rey se dividirá en dos casas, Judá e Israel. Por si acaso, eso está en Primera de Reyes, capítulo 11 y capítulo 12. Ahora, ¿qué hace David? ¿Cómo reacciona David ante esta división? David, para evitar que la división del reino se afirmara, decidió hacerle frente de inmediato. Para ello reclutó a Amasa, quien el rey había designado como el nuevo general del ejército en sustitución de Joab. Versículo 4 dice: después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Lamentablemente, Amasa no actuó con la premura que el caso merecía. Versículo 5 de 2 Samuel capítulo 20 dice: fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. Dado que Amasa se tardó demasiado en su misión, el rey David tuvo que pedir la ayuda de otro de sus guerreros, Abisai, hermano de Joab. Versículo 6 de 2 Samuel capítulo 20 dice: y dijo David a Abisai: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Abisai tomó control de la misión, siendo hermano de Joab, y Abisai le pidió a él y a sus hombres que se le unieran
en la misión para apagar la rebelión de Seba. Versículo 7 dice: entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos, y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Ahora, Joab y Amasa. En el camino se encontraron con Amasa. Lo que pudo ser un encuentro casual se convirtió en un golpe mortal, porque Joab estaba resentido que David hubiera nombrado a Amasa como su nuevo general del ejército. Miren lo que dice el versículo del 8 al 10 de 2 Samuel capítulo 20. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla, y derramó sus entrañas por tierra, y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. El lado violento de Joab volvió a salir a luz. No solo mató a su primo, hijo de su tía Abigail, hermano de David, sino que lo dejó medio muerto sin darle el golpe de gracia. Versículos 2 y 13 de 2 Samuel capítulo 20 dice: y Amasa yacía revolcándose en su sangre en la mitad del camino, y todo el que pasaba al verle se detenía, y viendo aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Luego que fue apartado del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Joab y sus hombres pretendieron estar del lado de David, y así le hicieron creer a la gente. Versículo 11 de 2 Samuel capítulo 20 dice: y uno de los hombres de Joab se paró junto a él, diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vaya en pos de Joab. Joab siguió su camino pretendiendo cumplir la misión del rey, pero la realidad es que David no le había encomendado a él esa misión, sino a Amasa y a Abisai. Aún así, Joab se arrogó la responsabilidad de seguir a Seba. Versículos 14 y 15 de 2 Samuel capítulo 20 dice: y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Bet y todo Barín, y se juntaron y los siguieron también. Y vinieron y los sitiaron en Abel-Bet-Maaca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. ¿Qué les parece? Escondido en Abel-Bet-Maaca. Seba se escondió en la ciudad de Abel-Maaca. Ante eso, todo el pueblo se encontró bajo amenaza de destrucción por culpa del rebelde. Tal vez los habitantes de Abel-Bet-Maaca no sabían que un rebelde se había escondido en su pueblo, ya que se hizo evidente que ellos no sabían la razón por la que Joab y su ejército estaban atacando. Para aclarar la situación, una mujer valiente se atrevió a hablar con Joab para interceder en favor del pueblo. Dice versículo 16 al 19 de 2 de Samuel capítulo 20: entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer: ¿eres tú Joab? Y él respondió: yo soy. Ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él respondió: oigo. Entonces volvió ella a hablar, diciendo: antiguamente solían decir: ¿quién
preguntare, pregunte en Abel. Y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Ante la pregunta, Joab le explicó que el pleito no era contra la ciudad, sino contra un hombre rebelde que se había escondido allí. Versículos 20 y 21 de 2 Samuel, capítulo 20, dice: Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre del monte de Efraín, que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese solamente, y miré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. La intercesión de la mujer ayudó a aclarar las cosas, y con esa información el pueblo tomó una decisión. Versículo 22 de 2 Samuel capítulo 20 dice: la mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bique, y se lo arrojaron a Joab. Y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Cuando Joab regresó a Jerusalén, David volvió a recibirlo como el general de su ejército. Así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Ahora, la Biblia posteriormente revela a David que David no se enteró sino hasta después que Joab había matado a Amasa. Tal vez por eso el rey no disciplinó a su sobrino. En ese momento, David no hizo justicia con Joab, pero después le pedirá a su hijo Salomón que lo haga. Sí. Luego de señalar que Joab regresó a su puesto como general, la Biblia aprovecha a mencionar los hombres de otros servidores públicos cercanos a David y cuáles eran sus puestos. Segunda de Samuel, capítulo 20, versículo 23 al 26 dice: y Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos, y Adorán sobre los tributos, y Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista. Seba era escriba, y Sadok y Abiatar sacerdotes, e Ira, jairero, fue también sacerdote de David. Nota, los cereteos y peleteos formaban la guardia privada de David para seguridad personal. Ahora David enfrenta las consecuencias. Cuando David y su familia regresaron a casa en Jerusalén, de inmediato el rey tuvo que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho Absalón. Versículo 3 de 2 Samuel capítulo 20 dice: y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, y las puso en reclusión, y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Se acostaron con su hijo. Esta fue una de las tristes consecuencias de lo que hizo Absalón. Pero también David tenía responsabilidad de esto, ya que no puso en orden a sus hijos, ni a Amnón cuando violó a Tamar, ni a Absalón cuando mandó a matar a su hermano y cuando usurpó el trono de su padre. Y más adelante veremos que tampoco pondrá en orden a otro hijo que se rebela, Adonías. ¿Sí? Pero ¿qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Seguimos viendo las consecuencias del pecado de David, de adulterio y asesinato, que todavía no paran y no van a parar, porque Dios se lo advirtió de esa manera. Entonces podemos ver de esta manera cuán terrible, cuán perverso, cuáles son las cicatrices que deja el pecado que cometemos. Por eso debemos evitarlo a toda costa. Por eso debemos implorar a Dios que nos ayude con el poder de su Espíritu Santo para no hacerlo, para no pecar. ¿Sí? Y maravilloso en el Nuevo Testamento dice: y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es que fue Jesús que murió
Es que Jesús fue que derramó su sangre para expiar, para limpiar nuestros pecados. Y eso es una maravillosa noticia. Pero igual el pecado tiene sus consecuencias. Y vemos que no paran. Ya el reino está casi dividido, ¿sí? Una traición tras otra traición. Ya está sembrado eso de sublevarse. Quedó en el corazón del pueblo, en el corazón de la nación. Imagínense. Entonces David, los próximos años del reinado de David no van a ser nada fácil. Él va a tener muchas dificultades que enfrentar. Pero David las enfrenta. David reconoce su falta. David sabe que es Dios que le puso allí. Y David sabe que tiene el apoyo de Dios. Y por eso continúa adelante en su tarea de gobernar a la nación de Israel. Y usted que está escuchando esta palabra que nos desnuda, que nos enfrenta con la realidad de nuestras vidas, que nos enfrenta con el pecado, le animamos a que venga a los pies de Cristo. Le animamos a que acepte a Jesucristo para que sus pecados queden redimidos. Dice 2 Corintios capítulo 5, 17, dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí vienen cosas nuevas. Eso sucede cuando usted acepta a Cristo y por eso le animamos que lo haga. Nosotros aquí le presentamos lo que hemos llamado la oración de fe para que lo reciba con todo su corazón, para que acepte a Jesucristo. Repítala. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba el tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Si usted aceptó a Cristo, gloria a Dios. Ahora sosténgase en la palabra, medite todos los días en la palabra. Con la ayuda del Espíritu Santo busque aplicarla, obedecerla y después predicarla. Adora al Señor, cántele alabanzas, converse con Él a través de la oración. Y también le invitamos a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades que enriquecen nuestras vidas, que nos preparan para seguir enfrentando esta vida tan difícil. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias infinitas, Señor, por esta palabra que cada día nos enseña, que cada día nos prepara, que cada día nos moldea, Señor, que nos lleva a vivir la vida abundante de la que habló el Señor Jesucristo. Pedimos que con la ayuda de tu Espíritu Santo lo podamos hacer. Con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos poner en práctica la palabra y después predicarla. Y que el Espíritu Santo lleve esta palabra por todos los rincones y esta palabra sea puesta en práctica. ¿Sí? Haya un cambio, un retoño, comience a crecer para dar frutos buenos, frutos que alaben tu nombre y sean de testimonio al mundo. Espíritu Santo, derrámate una vez más en la iglesia. La iglesia te necesita. La familia te necesita. Los discípulos te necesitan. Todo aquel que escucha tu palabra necesita de tu unción. Por eso rogamos al Padre que nos ayude con la unción del Espíritu Santo, Señor. Sí, no nos niegues, así como te derramaste en Pentecostés, en la iglesia primitiva una y otra vez, cambiando las vidas. Por favor, hágalo ahora. Para gloria de su nombre, Señor. Sí, Padre, te lo pedimos con acciones de gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que también otros conozcan estas maravillosas verdades. Y nosotros desde acá
Les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.